Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la autoionización del agua y posteriormente vamos a relacionarlo con el concepto de pH. Para empezar este video quiero hablarles sobre la estructura molecular del agua. Todos sabemos que el agua se escribe como H2O, donde tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ahora bien, esta molécula de agua se representa de esta forma, donde el ángulo que yo tengo acá es menor a 109 grados. Tengo una molécula con geometría angular y tengo un oxígeno que tiene electrones libres o no compartidos y tiene dos pares de ellos. Este oxígeno además tiene la capacidad atractora de electrones que llamamos electronegatividad. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. ¿Esto qué significa? Significa que los electrones que están en este enlace y en este enlace van a estar hacia el oxígeno y no tanto tiempo sobre los hidrógenos. Entonces yo podría dibujar a la molécula de agua de esta forma, en donde se partiría en dos, teniendo una densidad negativa de carga, porque los electrones pasarían más tiempo alrededor del átomo de oxígeno, y una densidad positiva hacia el lugar de los hidrógenos, porque los electrones pasarían menor tiempo sobre los hidrógenos. Habría una probabilidad menor de encontrarlos en ese sitio. Cuando yo tengo agua, no tengo una única molécula, sino que tengo millones de moléculas de agua interactuando todo el tiempo. Entonces lo que puede llegar a pasar es que, vamos a volver a poner los electrones del oxígeno aquí, lo que puede llegar a pasar es que otra molécula de agua esté en las cercanías de esta molécula de agua que tengo dibujada acá. Esta molécula de agua, por supuesto, tiene su dipolo, esta densidad de carga establecida formalmente en las moléculas, es lo que conocemos como dipolo. Y cuando dos moléculas polares como estas, que presentan dipolos, interaccionan, pueden interaccionar de diferentes formas. En particular, la que hoy vamos a ver es la autoionización. Es una propiedad bastante interesante del agua y ocurre cuando este oxígeno se queda con los electrones directamente de este enlace y este protón es captado por esta molécula de agua. Este protón viene a captarse aquí a esta molécula de agua. Globalmente la reacción de autoionización del agua es un equilibrio químico en donde obtengo el ion hidronio cargado positivamente más el ion oxidrilo cargado negativamente. Para que se entienda mejor, lo que sucede después de este reordenamiento es que con un equilibrio una de las moléculas de agua ahora ya va a captar un hidrógeno más. Este hidrógeno más le provee carga positiva a toda la molécula y la otra molécula de agua quedó cargada negativamente con los electrones que le robó, entre comillas, al hidrógeno. Este electrón simbolizaría el electrón que le robó al hidrógeno en este enlace. Sabemos que todos los electrones son iguales, pero para una mayor comprensión vamos a dibujarlo como si fuera diferente, ¿sí? Este es el ion oxidrilo y está cargado negativamente. Entonces tenemos al hidronio y tenemos al oxidrilo. Este ion oxidrilo también se conoce como ion hidroxilo, es totalmente análogo, y el hidronio normalmente, para facilitar, se lo llama protón. En realidad
cuando escribimos para simplificar las estructuras y los balances, no escribimos el hidronio como tal, sino que escribimos protón. Y dado que el hidronio está demostrado que no es exactamente la especie que se forma, sino que la especie que se forma es bastante más compleja, es tan válido escribir hidronio como escribir protón. Conceptualmente no tiene sentido que un protón esté suelto en una solución y por eso hablamos del ion hidronio, pero estudios demuestran que tampoco es este ion el que se forma, sino uno más complejo que excede, por supuesto, la complejidad a la que intentamos explicar este tema. Entonces tenemos este equilibrio químico de autoionización, en donde dos moléculas de agua chocan para formar este ion hidronio y este oxidrilo. Ahora, como todo equilibrio químico, tiene una constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio va a ser la concentración de hidronio por la concentración de oxidrilo dividido la concentración de agua. En particular al cuadrado, porque tenemos dos aguas. Ahora bien, esta constante de equilibrio es complicada de escribir porque el agua generalmente está en mucho exceso, más o menos en una concentración de 55 molar. Entonces no tiene sentido que con un equilibrio tan bajo como este metamos una concentración tan alta elevada al cuadrado acá abajo. Por eso lo que se usa es el producto iónico del agua, ¿sí? En donde decimos que esta constante del producto iónico, ¿sí? O la constante de ionización del agua va a ser igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilos, y es como si metiéramos este término que se mantiene constante porque es muy grande adentro de esta constante. Entonces tenemos esta constante de autoionización del agua y sabemos que esto en el agua pura es 10 a la menos 14. Es decir, la concentración de el ion hidronio o de protón por la concentración de oxidrilo es 10 a la menos 14. Entonces lo que nosotros podemos hacer es generar una escala para medir esto. ¿Cuál es la escala? La escala es la escala de pH. Se inventó una medida que es el pH. El pH es nada más y nada menos que el menos logaritmo de la concentración de protones. Yo voy a escribir concentración de protones y va a ser equivalente a escribir concentración de hidronio. Se escribe protón para simplificar, como mencioné antes. Entonces, cuando yo tengo una ecuación de este tipo, lo que en realidad estoy haciendo es a mi constante, que es 10 a la menos 14, que es igual al producto de estas dos cosas, aplicarle logaritmo a ambos lados. Esto es logaritmo en base 10 de 10 a la menos 14 y logaritmo de la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. Todo esto está dentro del paréntesis. Ahora bien, esto es una resolución matemática, pero básicamente llegamos a que menos 14 es igual al logaritmo de la concentración de protones más el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Para simplificar y que la escala sea positiva, pasamos este menos de este lado y llegamos a la expresión deseada, que es menos logaritmo de la concentración de los protones menos logaritmo de la concentración de los oxidrilos. Si nosotros decimos que la función pH es menos logaritmo de la concentración de protones y su análogo pOH es menos logaritmo de la concentración de los oxidrilos, la ecuación que nos queda es 14 igual pH más pOH. Como en el agua neutra, digamos, el agua pura, esta ecuación se cumple en la que dos
moléculas de agua generan un hidronio más un oxidrilo. Si yo parto de 2 moles, siempre obtengo un mol y un mol, y no tengo forma de que esta ecuación se desbalancee. Por ende, siempre pH será igual a pOH, y por eso el pH de una solución de agua pura destilada, si agua destilada es agua pura, y en teoría no deberíamos dejar que entre en contacto con el ambiente. El pH de esta solución será 7, y a eso definimos como pH neutro. Si tenemos un pH menor a 7 de cualquier solución, entonces vamos a tener una solución ácida. Si tenemos un pH mayor a 7, vamos a tener una solución básica. Y así es como se construye la escala de pH en torno a la molécula de agua, en torno a su autoionización y en torno a este equilibrio que nos proporciona siempre el balance entre protones y oxidrilos para la molécula de agua. Si nosotros estamos trabajando con un ácido, voy a tener mayor concentración de protones, y por eso el pH va a ser menor a 7. Si yo estoy trabajando con una base, el pH va a ser mayor a 7, porque voy a tener menor concentración de protones. Pero siempre se mantiene esta ecuación en donde 14 es igual a pH más pOH. Bueno, espero que les haya gustado y servido, y suscríbanse a nuestro canal para no perderse más contenidos como este. Hasta la próxima.